efectiva, porque ha sido todo un problema en los ciclos pasados por poder cumplir con lo que se desea, ¿no? Entonces, yo les he mandado los temas. Hay dos temas que vamos a realizar en este ciclo. El primer tema, corresponde, corresponde a la parte de el diseño y la construcción de una batería, en este caso de una batería de litio, ¿correcto? Una batería de litio. Ahorita las baterías de litio están siendo muy estudiadas a nivel mundial, ¿no? Las baterías de litio. Entonces, yo les he enviado también ahí cómo van a realizar el trabajo, el orden, para que se haga un trabajo serio, ¿no? Un trabajo serio. Entonces, un tema es baterías de litio. Ahora ya va a depender de cada grupo cómo se organice, etc. Ese es en la semana 6, se debe presentar el trabajo, se va a exponer. Con la cantidad de grupos que tenemos, va a ser bien difícil de que en un solo día se haga. O tal vez nos programamos para otro momento, y de manera tal que los alumnos puedan, todos ustedes puedan exponer en un solo día, ¿no? Y escuchar a todos. Porque este tema es un tema que podría convertirse también en una tesis, ¿no? Las baterías de litio. Eso por un lado. Por otro lado, esa es una nota que no se anula dentro del curso. Dentro de las evaluaciones, en la parte teórica, hay dos notas. La nota 1, bueno, lo vamos a hacer a través de la batería de litio. En otros ciclos lo que hemos hecho es hacer un análisis de artículos científicos basado en un conjunto de preguntas, ¿no? Bueno, ahora eso ya no va a ser. Entonces va a ser esto de la batería de litio. Y eso va a ser en la semana 6. La nota número 2, que no se anula, hay que estar bien claros en eso, no se anula, solamente dos notas del profesor Villón se anulan. El segundo trabajo corresponde a un tema que está muy de moda ahorita a nivel mundial. Ustedes saben que la economía se mueve en base a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces la economía está, como diríamos, carbonizada, ¿no? Y lo que se busca es la descarbonización de la economía, buscando alternativas nuevas, alternativas sustentables, alternativas que sean amigables con el medio ambiente, de modo tal de evitar la eliminación de CO2 y otros contaminantes a la atmósfera. Cuando quemamos combustibles, pues hay una serie de contaminantes que son liberados inevitablemente a la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera es como un sumidero donde le llega de todo, pero la atmósfera, en la medida que se afecta, que se contamina, pues la calidad del aire se deteriora. Y la calidad del aire se deteriora porque hay presencia de sustancias gaseosas que son tóxicas, de material particulado, de sustancias que se generan en la atmósfera como consecuencia de las reacciones químicas. Ese es mi tema, química de la atmósfera. Entonces, surge ya desde hace un buen tiempo la idea de un
un combustible limpio, que es lo que lo llamamos hidrógeno verde, ¿no? Entonces, y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y el hidrógeno verde qué tiene que ver, ¿no? con el curso? El hidrógeno verde tiene muchos temas que están vinculados con, digamos, aspectos relacionados o vinculados a la electroquímica. El hidrógeno verde se obtiene mediante un proceso electrolítico, del agua. Uno. Dos, se usan separadores, membranas de intercambio protónico que justamente permite separar la zona anódica de la zona catódica. Y bueno, el hidrógeno ya finalmente producido se puede almacenar, ¿no? Y hay todo una tecnología para almacenar hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno ya es producido masivamente en cantidades importantes, como ya hay proyectos multimillonarios acá en Chile y en Argentina, entonces ese hidrógeno sirve para desarrollar, por ejemplo, otras industrias, como podría ser, por ejemplo, la industria de fertilizantes, por ejemplo, producir amoníaco. Ese es uno. Sirve para mover el parque automotor mediante celdas de combustible, ¿no? Y en estas celdas de combustible el hidrógeno genera, junto con el aire, oxígeno, electricidad, y el resultado final es, como un subproducto, es agua, ¿no? Entonces, del agua obtenemos hidrógeno y en una celda de combustible nuevamente volvemos a obtener agua, ¿no? Y de esa manera tenemos una alternativa limpia que permite tener un combustible sustentable en el tiempo, amigable, que no tiene efectos nocivos sobre la atmósfera. Porque los combustibles fósiles tienen un problema, ¿no? En primer lugar, afectan a la atmósfera de distintas maneras y producto de la contaminación atmosférica, más de 7 millones de personas anuales mueren por ello. Ese es uno. También se afecta el suelo, también se afecta el agua, ¿no? Ríos, mares, etc. Y esa es la idea de ese trabajo de hidrógeno verde, ¿no? Hidrógeno verde. Que ustedes puedan ampliar su visión sobre este conocimiento. En realidad hay bueno, el hidrógeno verde. ¿Por qué decimos hidrógeno verde, no? Yo hablé se obtiene la electrólisis del agua. El hidrógeno verde, decimos hidrógeno verde porque todo el proceso que está involucrado a la obtención del gas debe ser precisamente amigable con el medio ambiente. Entonces, para hacer una electrólisis necesitamos energía. ¿Y de dónde sacamos la energía? Bueno, cuando hacemos en el laboratorio, pues cuando sacamos de la red central que está instalado en el laboratorio, pero esa red central, esa energía puede venir de quema de combustibles, como lo hay acá en el sur, acá nomás muy cerca de Lima, en Chilca, una planta termoquímica, produce energía eléctrica quemando combustible, ¿no? Y en el mundo, el carbón siempre se ha quemado para generar energía eléctrica. Bueno, otra posibilidad es la central hidroeléctrica, ¿no? Que también, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos la red central de Mantaro, ¿no? En este caso del hidrógeno, lo que buscamos es que sea 100% sustentable, 100% con energías renovables. Entonces, la energía eléctrica para este proceso es mediante celdas fotovoltaicas, ¿no? Es decir, la conversión de la radiación en energía eléctrica. Ese es uno. El otro es energía eléctrica a través de energía eólica. También es la otra posibilidad.
Entonces, dependiendo de cómo se obtenga el hidrógeno, tenemos hidrógeno verde, hidrógeno gris, hidrógeno rojo, etcétera, ¿no? El hidrógeno que viene de los combustibles, que se puede obtener de combustibles, pues ya con el hecho mismo ya de tener un combustible fósil, ya no es amigable con el medio ambiente, no tiene un color con la cual se le ha categorizado. Entonces, como les digo, hay hidrógeno verde, gris, etcétera. Hay varias tonalidades de hidrógeno, pero no tiene nada que ver la palabra verde, rojo, gris con el color, ¿no?, del hidrógeno. No tiene nada que ver, simplemente tiene esa etiqueta verde porque es amigable con el medio ambiente al 100%, ¿no?, usando una energía renovable, ¿correcto? Y en la medida que, digamos, esa energía para poder obtener hidrógeno, o esa materia prima para poder hidrógeno, digamos, se va acercando cada vez más a combustibles fósiles, bueno, va tomando un color, digamos, ¿no?, cada vez de alerta, hidrógeno rojo. Muy bien, entonces, no sé, ¿algún comentario, jóvenes, al respecto de estos trabajos? ¿Qué les parece? No sé, ¿no? Interesante porque son temas actuales. Ujú. Bueno, también hay otros temas que, bueno, el que les ha hecho publicaciones también en temas de tratamiento de fluentes industriales, ¿no? Bueno, con, con procesos electroquímicos. Un tema es muy importante, la electrocoagulación, ¿no? Dentro de poco va a haber una sustentación sobre electrocoagulación. En electrocoagulación, o sea, tengo como cuatro artículos publicados, bueno, en calidad del aire también, ¿no? Esos son los dos temas que a mí particularmente me apasionan. El suelo es otro mundo, ¿no?, que también tiene que ver con la ingeniería química, solo que en la carrera no estudiamos eso, ¿no? Pero el suelo es un mundo muy complejo, realmente tremendamente complejo, porque el suelo, bueno, que se usa mucho pues para la agricultura, ¿no? El suelo tiene la parte sólida, tiene agua, tiene gases, tiene seres vivos que desarrollan reacciones químicas muy complejas, ¿no? Procesos biológicos, ¿no? Entonces, hay todo otro mundo de especialistas en ese tema, ¿no? Entonces, ahí yo les he enviado para el desarrollo de ese trabajo cómo deben organizar su índice, todo está ahí ordenado, ¿no?, más o menos pensando cómo se puede hacer en una tesis, ¿no? Luego también está la referencia bibliográfica, tiene que estar puesta en APA, ¿no? Y ustedes ya deben de saber a estas alturas que la universidad desde ya el 2015 eh, viene usando un programa que se llama URCUM, que lo que hace es buscar coincidencias en una tesis, ¿no? Los miembros que revisan la tesis te pueden decir, muy bien, señor, usted va a sustentar el lunes próximo, pero la universidad toma el último recurso de pasar esa tesis por ese programa, ¿no? Y ese programa te dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene 30% de coincidencias. Usted no puede sustentar, ¿no? Si no levanta todas esas, que se acostumbran a copiar, pegar, ¿no? Copiar, pegar sin importar si está bien o está mal, ¿no? Ese programa es muy amplio, hace un control, una comparación con millones de datos, y te determina tablas, textos, inclusive de qué texto lo sacaste, qué fecha, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante de que ustedes le hagan un trabajo y
traten de hacer lo que se conoce con el nombre de un parafraseo, ¿no? Ustedes colocan ese parafraseo, pero ustedes están, digamos, quién sabe, un párrafo de 4 líneas, ustedes lo están convirtiendo en 2, ¿no? Pero esa no es tu idea, no es la idea ya que otro ha plasmado, ¿no? Entonces usted tiene que poner como referencia bibliográfica eh, a ese trabajo, ¿no? Donde usted está haciendo eso. Y la referencia bibliográfica es en APA, ¿no? En APA. ¿Alguna pregunta, señores, al respecto, adicional? Claro. Tengo una duda. Usted ha mandado un PDF con los temas y los grupos, ¿cierto? Usted ha mandado 7 grupos, ¿no? Y en el DOT que ha hecho mi compañera, ¿no? Para todos los que estamos en el grupo, hay 8 grupos, ¿no? Y acá solamente hay 7 en los que se ha mandado. Bueno, ya ustedes completen, pues, ¿no? Porque son 4 y uno de 5, ¿no? O algo así es. No, no me acuerdo. Acá se han hecho grupos de 3 y uno ¿Ya? de 4. Está bien, Serían 8 grupos, entonces está queda bien. bien, está bien. Entonces, ahí están los temas, ¿no? El tema 1 y el tema 2. Anteriormente hemos hecho estas notas, se sacaban con 4 artículos, ¿no? Mandaba que los alumnos lean 4 artículos, 2 antes del parcial y 2 después del parcial, ¿no? Entonces, en base a esos artículos había un análisis en base a un conjunto de preguntas y ahí salían las notas, ¿no? Pero lo importante es que usted sepa que eh, estas notas en esta parte no se anulan, ¿no? No se anulan. Y si usted no asiste a la sustentación, pues bueno, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más? No sé cómo va, no sé si el profesor Guión va a intentar hacer algún laboratorio este ciclo. No se sabe aún. Eso ya es un tema que él lo va a tratar de manejar, porque en el laboratorio solamente pueden entrar 8 alumnos, una cosa así. Y seguramente si lo hace, bueno, va a tener que citar, no sé, de 8 a 9, de 9 a 10, algo así. Profesor, en teoría todos los laboratorios deberían ser presenciales. En teoría. En teoría deberían ser todos presenciales, así sea activo obligatorio. En teoría, bueno, no sé cómo lo van a organizar, la verdad, en química orgánica creo que van a realizar solamente 3 laboratorios, es lo que yo tengo entendido. ¿Algo más, jóvenes? Jorge Henry. Profesor, tenía una duda porque usted mencionó que ahora éramos 29 y en la primera lista que se envió para formar los grupos éramos 25 nomás. Eh, Tengo entendido que hasta hoy día creo que es la matrícula extemporánea que ha empezado ayer. No sé si se habrán inscrito más, ¿no? No lo sé. Yo voy a revisar más tarde y si hay alguna novedad, pues yo les envío la nueva lista, ¿no? ¿Queda claro? Sí, profesor. Mm, Lo que tenía una duda, además de eso, era porque si los grupos iban a permanecer igual, y en todo el caso esas 4 personas que entrarían formarían un nuevo grupo de 4, ¿no? claro, o sea, eso ya, tu grupo va, digamos, va a continuar, digamos, ¿no? Si se matricula uno más, bueno,
Ya, pues ya lo derivaremos a algún grupo, ¿no? Pero en estos últimos, a ver, en esta modalidad de virtual, a veces los alumnos se inscriben y bueno, a partir de la tercera semana ya no vienen, ¿no? Solamente el ciclo pasado hubo 23 alumnos, me parece, algo así. Bueno, al final terminaron solamente 6, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? No lo sé, ¿no? No lo sé. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Quiroz Moreno, ¿cómo está? Buen día. Buen día, profesor. No, no tendré ninguna duda, creo. Y los que se han retirado el ciclo pasado veo que eran alumnos de quinto ciclo o algo, no sé, algo así, ¿no? Después que han llevado físico-química, creo. Bueno, pero los que han permanecido son los que ya iban a terminar, ¿no? Hay algunos que vienen para ver qué puedo hacer, ¿no? Tal vez vengo a perder el tiempo, no sé, ¿no? Y bueno, Ángel Villón siempre lo va a presionar, ¿no? Y bueno, termina yéndose, afectando a su grupo. Entonces la idea es de que, bueno, vayan hasta el final, ¿no? Pero yo no decido por ustedes, ¿no? Gamboa Medina, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Alguna consulta? No, ninguna. Solo un poquito de preocupación por el grupo, sí. No sé si va a ser de 3 o de 4. No, ahorita ya son de 3, pues, ¿no? 3 y uno de 4, pero yo no sé si todavía hay más inscritos, ¿no? Eso es lo que yo no sé, ¿no? Eso todavía no lo sé. Voy a tratar de más tarde de ver, ¿no? Si es que hay más inscritos. Y eso está así, en todos los salones está así. Nunca en fenómeno de transporte he tenido más de 50 alumnos, ¿no? No sé si ayer que no teníamos Zoom, nada, y hoy día recién de una manera eh, nada profesional, uno ha tenido que adivinar cuál es su correo, por fotos te envían cosas, no de una manera formal. Bien, entonces vamos a tratar de avanzar el curso. En este primer tema teníamos equilibrio de oxidación y reducción. Algo que me estaba olvidando. Yo también les envié un correo donde les había enviado la clave del curso para que ingresen a UniVirtual. Entonces ahí en UniVirtual están todos los temas, ¿no? Todos los temas que en realidad, como solamente tenemos 2 horas, es muy difícil poder terminar los temas que se proponen, ¿no? Ni los capítulos, porque hay aquí capítulos que tienen 80, 90 diapositivas, ¿no? Sí, ya quedará para que el alumno siga estudiando, ¿no? No sé, ¿han logrado ustedes ingresar a UniVirtual? Profesor, UniVirtual te matricula solo. No necesitas matricular. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando para que ingresen. Yo mandé una clave para que ingresen al curso. No, claro, o sea, cuando yo he ido a UniVirtual, ya me aparecía el curso. Yo he entrado y me salen los PPTs, ¿no? Ya. Sus datos. Bueno, no. Materiales sí salen. Sin Sí, necesidad no, de... bueno, la verdad, ¿usted logró bajar algo? Sí, o sea, sí se puede abrir los documentos que tiene ahí, o sea. Ya. Porque anteriormente te daban una clave, pues, ¿no? Una clave para que el alumno pueda ingresar y pueda sacar la información, ¿no? Ahí hay videos, esas cosas, ¿no? Que lamentablemente por poquito tiempo que tenemos acá no podemos hacer
uso de eso, pero está en todo caso disponible pues ahí para ustedes, ¿no? Muy bien, en general, este curso, digamos, tiene estos temas, ¿no? Fundamentos teóricos de la electroquímica, que está involucrada con las celdas galvánicas y baterías, el fenómeno de la electrólisis, las variables que están relacionadas con los procesos electroquímicos. En el capítulo 4, la conductividad de los electrolitos. En el capítulo 5, la teoría de la electroposición de metales. En el capítulo 6, tenemos un poco de lo que es electroquímica orgánica, que es toda una especialización. Ahí pueden hacer doctorados en este mundo de la electroquímica orgánica, ¿no? Que tiene que ver con todos los procesos electrolíticos, electroquímicos, con lo que ustedes han estudiado en química orgánica, ¿no? Pueden formar estos compuestos orgánicos soluciones no conductoras, sin embargo, se le puede dar conductividad para poder desarrollar procesos electroquímicos, ¿no? Que hoy en día son de mucha importancia a nivel mundial porque se pueden sintetizar drogas, etcétera, ¿no? Compuestos orgánicos que son, por ejemplo, de una estructura cerrada tipo benceno, por ejemplo, se pueden volverlo lineal, ¿no? O si tienen compuestos orgánicos lineales, se lo puede cerrar, ¿no? O sea, hay todo un conocimiento ya ganado en este mundo de la electroquímica orgánica. Y aquí en Brasil, en Argentina, son pues, los reyes en esos temas, ¿no? Bueno, también una vez hecho eso, vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones, darle una aplicación. Por ejemplo, vamos a ver la tecnología del proceso de cromado decorativo. ¿En qué consiste este proceso ampliamente usado en el mundo, que se aplica en la industria metalmecánica, en la industria de aviones, en la industria automotriz, ni hablar? También vamos a ver lo que es tratamiento de efluentes industriales por electrocoagulación. Vamos a ver lo que es la metalurgia extractiva de cobre y zinc. En el capítulo 12 veremos lo que es el anodizado, ¿no? Anodizado. En este caso, veremos lo que es el anodizado del aluminio, el anodizado del aluminio. Pero se pueden ver también anodizados que podrían ser de interés en las tesis, por ejemplo, anodizado de titanio, por ejemplo, ¿no? Se podría hacer anodizado de otros metales. El anodizado se desarrolla teniendo el metal como ánodo y mediante el proceso electrolítico se desarrolla un óxido sobre su superficie a costa del mismo metal, ¿no? Es un óxido altamente desarrollado sobre la superficie del metal, y sobre ese óxido se pueden, por ejemplo, desarrollar otras reacciones de interés, por ejemplo, ¿no? O esa película de óxido que se genera es altamente estable, altamente dura, y le da resistencia mecánica, le da resistencia a la corrosión, al metal base. Es todo una tecnología el anodizado. Vamos a ver, ojalá podemos hacer algo de lo que es polarización y velocidades de corrosión, fenómeno de transporte, transferencia de materia por difusión, convección. Hay una técnica muy importante para hacer análisis de reacciones, sobre todo orgánicas, que es la voltametría cíclica, ¿no? Que es una técnica en la cual en un electrodo se aplica un potencial que va variando a una cierta velocidad y una reacción de oxidación se puede desarrollar. Y bueno, en otro momento, ese mismo polo se invierte y se puede convertir en un cátodo y la reacción se invierte, ¿no?
Entonces, con esta voltametría cíclica se pueden analizar transferencias electrónicas y determinar en qué puntos, en qué voltajes se produce esa transferencia y por lo tanto algún producto nuevo se puede formar. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Sí, profesor, se ve referencias bibliográficas. Ya, miren, este libro que está acá, Alan Barr, este libro lo pueden bajar, jóvenes. Este libro de Alan Barr es un libro excelente de lo que es los fundamentos de lo que son la electroquímica para hacer análisis, etcétera. Este es un libro muy bueno sobre el tema de electroquímica, ¿no? Este libro también de Vygotsky, Fundamentos de Electroquímica, también se puede bajar. Es un handbook pesado, pero también puede servir de algo a los que están interesados en el tema, ¿no? Pero este Alan Barr sería bueno que lo bajen. Bueno, estos otros libros, la verdad que yo he intentado bajar algunos, pero no lo he conseguido. Tal vez ustedes, este libro, por ejemplo, de Introducción a la Ingeniería Electroquímica de Couret y Costa, es muy bueno, pero ya no se vende. Yo tengo un libro original de esto, que hace mucho tiempo lo compré en la uni, pero ya no se vende este libro, ¿no? Luego, acá también hay otro libro, bueno, esto lo traje yo de Colombia, tampoco tal vez ahora de repente se puede bajar, sería bueno que intenten bajar estos otros libros, ¿no? Que son muy buenos dentro de lo que es el tema de la electroquímica. Este libro de Ochoa está en la facultad como libro original. Yo he intentado bajar, pero tampoco he podido, no lo he conseguido. Este es un libro muy bueno porque los puntos que trata son así concretos, precisos. Por ejemplo, sobre membranas, habla sobre membranas. Una membrana tiene esto, A, B, C, D, así preciso, ¿no? No es como más aplicativo, ¿no? Es un libro muy bueno. Tal vez alguien lo puede conseguir. Estos otros libros del Bockris, de este señor, bueno, es toda una eminencia de la electroquímica, ¿no? En la facultad existen los dos volúmenes de Bockris de electroquímica moderna. Me parece que este libro se puede bajar también. Y bueno, en este libro de Praunitz hay un capítulo sobre soluciones electrolíticas, ¿no? No sé si se pueden bajar Praunitz. Pero estos dos libros, los dos primeros, sí se pueden conseguir. Es cuestión tal vez de googlear un poco más y poder de repente bajarlo. Y si lo logran, por favor, lo comparten para poder enviarles a todos, ¿no? Así todos puedan tener mayor información. Bueno, diremos que como una introducción en los procesos electroquímicos, la energía eléctrica es suministrado u obtenido de un sistema electroquímico, ¿no? Para la producción química o la conversión de energía. O sea, ese es el campo de la electroquímica, ¿no? Producir reacciones químicas u obtener energía eléctrica. Se puede producir energía eléctrica a través de reacciones de oxidación-reducción espontáneas y se pueden producir productos a partir de una electrólisis, ¿correcto? Como el hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta primera aproximación de lo que es la producción química, tenemos pues lo que vendría a ser un proceso electrolítico, no son reacciones químicas no espontáneas, ¿no? Mientras que para la conversión de energía eléctrica estaríamos hablando de un proceso espontáneo, Y este proceso espontáneo, que es
una reacción de oxidación-reducción permite generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica puede ser usado para otros propósitos, ¿no? Entonces, los procesos electrolíticos en general pueden ser divididos en dos categorías. Procesos electrolíticos inorgánicos, así como procesos electrolíticos orgánicos. Ambos son mundos apasionantes. Yo tuve la suerte de estar en un centro de investigación, digamos, muy importante en Latinoamérica, que son los padres de la electroquímica, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y justamente es un argentino que esta electroquímica orgánica lo llevó a Brasil, lo llevó al Asia, lo llevó al África, es una persona muy reconocida. Y bueno, yo todavía logré conocerlo, pero ya era un señor que iba al instituto de vez en cuando, ya era todo una institución el señor, ¿no? Y en Argentina ese centro de investigación está en La Plata, que se llama INIFTA. Tal vez ahí entran a INIFTA y van a ver que es un edificio como de 10 pisos, centro de investigación de físico-química teórica y aplicada. Casi todos los grupos hacen, digamos, electroquímica de distintas maneras, ¿no? Ahí hay el grupo, por ejemplo, de electropolimerización, ¿no? Producen polímeros mediante reacciones electroquímicas. Y ahí hacen, bueno, la verdad que son gente ya muy avanzada en los temas que hacen. Por ejemplo, ahí hacen músculos artificiales mediante pequeños voltajes que se aplican a ciertos compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos comienzan a, vamos a llamarlo así, a latir, ¿no? Comienzan, se expanden, se contraen, se expanden y se contraen, digamos, por la estructura y la característica del compuesto orgánico. Y esos compuestos orgánicos que son, lo llamamos músculos artificiales, no pueden servir para reemplazar algunas partes en el cuerpo, que justamente trabajan con la energía eléctrica del cerebro, ¿no? Bueno, yo no estuve en ese grupo, pero bueno, me daban mis escapaditas de un piso a otro para conversar con ellos, ¿no? Y yo estuve en el grupo de electroquímica orgánica, donde hacían síntesis electroquímica, ¿no? En ese caso, electrosíntesis orgánica, o sea, productos nuevos, ¿no? Pueden ser productos fármacos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser dedicados a la producción de poca cantidad, pero de un valor económico elevado, ¿no? Entonces, ambos campos son, digamos, mundos muy apasionantes, ¿no? Tal vez alguien de acá surja y se dedique a este mundo, por ejemplo, de la electroquímica orgánica. En Brasil también, en la Universidad de Sao Paulo, hay grupos de electroquímica orgánica, ¿no? Y hay argentinos que trabajan ahí en la Universidad de Sao Paulo. Bueno, yo por otros temas, bueno, yo he estado en el IAG de Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, que es un mundo distinto, que se dedica a todo lo que es la química atmosférica, ¿no? Ese es el tema de modelamiento numérico que yo hice en el doctorado. Entonces, es el mundo que me apasiona, pero en la electroquímica orgánica, en la electroquímica en general, yo toda la vida me he dedicado a eso, ¿no? Y nunca lo he podido dejar. Entonces, he hecho muchos diseños, muchas construcciones de plantas industriales, plantas para cromo, plantas para níquel, plantas para zinc, etcétera, ¿no? Inclusive la joyería, ¿no? La joyería. Siempre me ha gustado hacer como arte, por ejemplo, hacer recubrimientos metálicos sobre zapatos, por ejemplo, sobre cueros, ¿no? Puedes hacer recubrimientos metálicos sobre arcillas, por ejemplo. Sobre un metal es muy fácil, ¿no? Bueno,
pero hacerlo sobre un material que no es conductor es todo un reto, ¿no? Por ejemplo, hacer un recubrimiento metálico sobre un plástico, por ejemplo, ¿no? sobre fibra de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los procesos electroquímicos inorgánicos hay productos importantes, ¿no? Que son de escala industrial. Se puede producir hidróxido de sodio en sólido y en solución, ¿no? Pero el proceso electroquímico produce la solución. Entonces, esa solución puede ser concentrada en evaporadores y podemos tener, saturando la solución, hidróxido de sodio sólido. También se puede producir cloro gaseoso, por ejemplo, ¿no? Y el cloro gaseoso es muy usado en los procesos de tratamiento de potabilización de agua para desinfectar, ¿no? El proceso de tratamiento de agua en la Tarjea inicia con un proceso, bueno, con una etapa de represamiento del río Rímac, desarenación y ahí inmediatamente la cloración para eliminar bacterias que son pues nocivas para el ser humano. ¿Y cómo sale el cloro? Mediante un proceso electrolítico. ¿A partir de qué materia? De una solución de cloruro de sodio, ¿no? ¿De dónde viene el cloruro de sodio? En el caso de Quimpa, que está acá en Ventanilla, de Huacho, ¿no? De las salinas de Huacho. También la electroquímica inorgánica permite producir, digamos, a nivel mundial, producciones importantes de oro, plata, cobre, zinc. Acá nosotros, acá nomás en Lima, en Huachipa, tenemos la refinería Cajamarquilla, ¿no? Que es una de las 4 primeras empresas a nivel mundial que producen zinc, ¿no? Y es una empresa muy importante. Bueno, históricamente refinería Cajamarquilla, ¿no? Pero a lo largo de su tiempo de vida que tiene, pues le han puesto un nombre debido a, digamos, a la corporación que lo adquiría, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace como 12 años, estaba trabajando con el nombre de Votarantim Metals, ¿no? Pero digamos, la población o el mundo minero es Cajamarquilla, ¿no? Entonces, las principales tecnologías de procesamiento electroquímico son la electrólisis, por ejemplo, de cloroálcali, ¿no? Que es justamente la manipulación del cloruro de sodio para poder producir una serie de productos como dióxido de sodio, cloro, ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Lejía, que es este hipoclorito de sodio, ¿no? Mediante una reacción electroquímica. Bueno, también tenemos la electrorefinación de metales, ¿no? Para obtener metales de alta pureza. Los metales como commodities tienen un nivel de pureza con la cual digamos, se venden en el mundo y que eso es 99.99%. Entonces, cualquier metal que no alcanza ese nivel de pureza, bueno, no tiene el precio estándar, digamos, mundial de ese momento, ¿no? Simplemente tiene precios mucho más bajos, ¿no? Entonces acá tenemos la producción de hidrógeno por electrólisis del agua. Cada vez tiene una importancia hoy en día más relevante porque es la energía del futuro, ¿no? Basado en energía renovable, ¿no? Obtener energía eléctrica a partir de la radiación, celdas fotovoltaicas o a partir de la energía eólica, ¿no? Entonces, esos temas son los que ustedes van a tratar, ¿no? Como qué es una celda fotovoltaica, cómo hace la conversión de energía de la radiación solar a energía eléctrica. Entonces, son fotones, ¿no? Fotones que se manejan ahí. La síntesis electroorgánica comercial
Por ejemplo, una de las más significantes es la electrodimerización de lo que se llama de Monsanto, que es una empresa poderosa en este campo, que es el acrilonitrilo. El acrilonitrilo se puede obtener adiponitrilo, ¿no? Y este es un proceso electroquímico orgánico que tiene una relevancia mundial muy amplia porque el adiponitrilo permite producir una enorme variedad de otros productos a partir de eso. Uno de ellos es el nylon, por ejemplo. Ejemplos de sistemas galvánicos son celdas de combustible y baterías, ¿no? El producto principal de los sistemas galvánicos es la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica en esos casos se produce mediante una reacción de oxidación o reducción de naturaleza espontánea. Mientras que los procesos electrolíticos requieren de una energía porque son sistemas estables, ¿no? Estables. Bueno, vamos a pasar esto de electrostática. Aquí hay una serie de cosas. Vamos a tratar de, solo pueden leer. Vamos a ir. Bien. Entonces, se puede ver, ¿no? Lo que estoy proyectando, ¿sí? Se ve, Ahorita, profesor. Sí se puede ver. muy bien. La electroquímica. ¿Qué cosa es la electroquímica, no? ¿Qué hace la electroquímica? Es parte de la química que estudia la relación entre la corriente eléctrica y las reacciones químicas. Corriente eléctrica y reacciones químicas. Y la conversión de la energía química en energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, podemos tener esas dos cosas, ¿no? Estudiar el efecto de la corriente eléctrica sobre reacciones químicas. O el efecto de una reacción química y producir energía eléctrica. Entonces, la electroquímica es el estudio de reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de la corriente o voltaje. Si hay una diferencia de voltaje, hay un flujo de energía eléctrica, ¿no? Un flujo de electrones. Entonces, las reacciones de oxidación-reducción, que conocemos con el nombre de reacciones redox, una oxidación, sabemos que es una pérdida de electrones, que puede ser de un átomo, de un ion o una molécula. Estas reacciones, tal como está acá, en la atmósfera se desarrollan de igual manera. Procesos fotoquímicos. La reducción es la ganancia de uno o más electrones por parte de un átomo, por parte de un ion o por parte de una molécula. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que un sistema químico, en un sistema químico no existen electrones libres, no hay electrones libres en la solución, ¿no? Y la pérdida de electrones de alguna especie química siempre está acompañada por la ganancia de electrones simultáneamente, ¿correcto? Por otra especie. Entonces, no hay electrones libres, ¿no? En un proceso electroquímico. Es importante conocer las diferencias entre lo que es reacciones redox, transferencia de electrones, y por ejemplo lo que es una reacción ácido-base, que es transferencia de protones. En una reacción ácido-base, por ejemplo, nosotros podemos tener un ácido, una base, y tenemos como resultado esto, ¿no? Y aquí podríamos tener, por ejemplo, una base más ácido, y tenemos esto, ¿no? Una reacción redox, podríamos tener el hierro 2, cesio 4, hierro 3, cesio 3. Entonces el hierro se ha oxidado, el cesio se ha reducido. Lo mismo sucede con esta otra reacción de hierro con permanganato. Nos da de hierro 2 a hierro 3, hay una oxidación y el manganeso se reduce. Pero ¿cuál es la diferencia entre
esta reacción ácido-base y esta reacción redox, ¿no? Hay diferencias importantes entre ellos. Los electrones pueden viajar a través de cables, ¿no? Cables. Los protones no pueden hacer eso. Para realizar una transferencia de protones, el donador y el aceptor deben estar cerca uno del otro. Entonces, en las reacciones redox, el donador y el aceptor de protones pueden estar en soluciones separadas, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre una reacción redox y un proceso de reacción ácido-base. Segundo, las velocidades de reacción ácido-base son rápidas, son instantáneas. Las reacciones redox algunas veces son muy lentas y pueden requerir, por ejemplo, un proceso de calentamiento, la adición de un catalizador o probablemente un exceso de reactivo. Entonces, esta lentitud nos indica lo complejo que pueden llegar a ser estas reacciones en relación a las reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base por lo general son reacciones rápidas. Tercero, los protones se transfieren rápidamente al agua, ¿no? Y forman el H3O positivo. Entonces, los protones no están libres, ¿no? Están asociados al agua. Inmediatamente se relacionan con el agua. Y estos con la misma facilidad pueden pasar digamos, a conformar otra base, ¿no? Y pueden regenerar el agua. Entonces, esta es una especie, un protón hidratado, ¿no? Y que tiene esa capacidad de reaccionar rápidamente con alguna otra base. Entonces, si se quita un protón al agua, se puede formar un anión oxidrilo, ¿no? No confundir con un radical. Un radical es totalmente distinto al comportamiento de un anión OH. Entonces, este tomará rápidamente los protones proporcionados por algún ácido y se regenera el agua. Todas las especies de H2O, agua, H3O positivo, OH, son muy solubles, ¿no? Son muy solubles, es decir, son muy reactivos, ¿no? Son muy reactivos. En soluciones son muy reactivos. Y siempre es importante que diferencien un radical oxidrilo de un anión, ¿no? De un anión. Son comportamientos totalmente distintos. En la atmósfera se genera enormes cantidades de radicales OH, ¿no? Radicales OH, que son en principio conocidos como limpiadores de la atmósfera, ¿no? Porque permiten destruir muchos compuestos tóxicos. Pero en la medida que la atmósfera es bombardeada, vamos a llamarlo así, con una cantidad enorme de tóxicos, pues bueno, ya se rompen los equilibrios a través de millones de años que se ha dado y ya no es posible lograr lo que la naturaleza naturalmente lo logra, ¿no? Y surgen una serie de enfermedades. La adición de electrones, una reacción de reducción al agua genera la formación de hidrógeno. El hidrógeno sí es poco soluble en el agua, ¿no? Entonces, acá tenemos la reacción catódica, desprende gas del agua. Y la oxidación simultánea del agua genera oxígeno. Y en el entorno del ánodo hay una acidificación. Y en el entorno del cátodo hay un incremento de la basicidad. Entonces, para producir hidrógeno verde, tenemos que manejar las ecuaciones de electrólisis del agua, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es impedir que estos gases se mezclan porque son explosivos.
Y por lo tanto, en esos casos van a ver ustedes que tenemos que separar una zona catódica con una membrana conductora de protones, una membrana muy especializada que va a separar ambas zonas, ¿no? La zona anódica de la zona catódica. Los ácidos y bases fuertes que intercambian protones con el agua son buenos titulantes, por ejemplo, ¿no? Los reactivos que oxidan o reducen al agua por lo general se evitan. Los oxidantes y los reductores fuertes son titulantes imprácticos. Las celdas galvánicas. El equilibrio químico redox se trata en términos de fuerza electromotriz, ¿no? De la celda galvánica. La fuerza electromotriz que puede proporcionar cuanto más alta sea esta celda será cada vez más importante. Una celda galvánica es aquella donde ocurre una reacción química en forma espontánea. En forma espontánea. Entonces, libera energía eléctrica, ¿no? Y esa energía eléctrica puede ser aprovechada para desarrollar un trabajo útil. La fuerza motriz se mide en unidades de voltios y se le menciona como voltaje o potencial de la celda, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia potencial que se genera en una celda, pues bienvenido, porque habrá mayor flujo de energía eléctrica. Un voltio es la fuerza electromotriz que se requiere para proporcionar un joule de energía, ¿cierto? A una carga eléctrica de un coulomb, ¿correcto? Es muy importante eso. Voltio es la fuerza electromotriz para proporcionar un joule de energía ¿a quién? A una carga eléctrica de un coulomb. La unidad de corriente es el ampere y la carga de una mol de electrones es llamada Faraday y eso es igual a 96.500 coulombs. Hay como 10 valores del número de Faraday, ¿no? Pero todos están en torno a este valor, ¿no? Así que de una manera práctica, 96.500 coulombs es de lo más sensato. Entonces, la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y un amperio coulomb sobre segundos, ¿no? Un ampere coulomb sobre segundos. El potencial de un electrodo. Potencial de un electrodo. ¿Cómo se forma el potencial de un electrodo? Este conocimiento nos permite darnos cuenta qué metales pueden ser más reactivos que otros, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, colocamos un trozo de zinc y lo colocamos en una solución de sus iones, por ejemplo, cloruro de zinc, sulfato de zinc. Entonces el metal está compuesto por iones de zinc y electrones de zinc. Las actividades de los iones zinc en la solución y en el metal son diferentes. Las actividades de los iones zinc. Esta diferencia es lo que genera una fuerza motriz para que el metal pierda o gana cationes de zinc. ¿Qué es lo que sucede? Si colocamos a este zinc, entonces el zinc paulatinamente va a empezar a ceder, a oxidarse y va a ceder zinc más 2. Pero como este trozo de zinc, este metal, no tiene una conexión externa, los electrones no tienen ninguna posibilidad para viajar. Entonces, el zinc va pasando a la solución y el zinc se va cargando como un polo, ¿correcto? Un polo negativo. Pero los cationes zinc que empiezan a
digamos, a tener una carga positiva y son atraídos, ¿no? O sea, se genera un polo en el metal y otro polo, vamos a llamarlo así, en la solución. Entonces las cargas positivas, los cationes, empiezan a atraerse, ¿correcto? Entonces va a haber un momento en que inicialmente la oxidación del metal, en este caso sí es, vamos a llamarlo así, grande, y paulatinamente comienza a frenarse. ¿Por qué? Porque va formándose un polo negativo en el metal que empieza a atraer a las cargas. Y eso va a generar una condición de equilibrio, ¿no? Una condición de equilibrio. Entonces, el zinc inicialmente se oxida con gran facilidad y luego, debido al polo que se va formando como consecuencia de tener electrones en el metal, empieza a producirse la reacción inversa, ¿no? Nuevamente las cargas positivas y negativas se van a atraer. Entonces el zinc se va a reducir nuevamente y va a llegar un momento en que se desarrolla un equilibrio entre la oxidación y la reducción. Es importante tener en cuenta que en la interfase metal-solución se origina lo que se conoce con el nombre de una doble capa eléctrica. Una doble capa eléctrica. Tenemos una fase sólida y una fase líquida. Y aquí podemos ver que en la medida que el zinc es atraído nuevamente hacia el metal, inevitablemente esa reacción de oxidación y de reducción va a alcanzar el equilibrio. Y bueno, veremos que una solución se va a mantener en la condición dada y no va a cambiar su concentración de los iones zinc en solución. Y se va a mantener ahí mientras no cambie alguna condición, por ejemplo, temperatura, por ejemplo. Lo mismo se puede hacer con otro tipo de metales, ¿no? Por ejemplo, con el cobre, ¿no? Con el cobre también, en vez de poner zinc, podemos tener un cobre y tener una solución como sulfato de cobre, cloruro de cobre, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cobre? Sucede algo que es distinto o lo contrario al zinc. Los cationes cobre de la solución empiezan a reducirse. Y eso se puede notar porque la solución se va, digamos, tenía un color, digamos, un color celeste y luego se va ese color diluyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cationes cobre se empiezan a reducir. Entonces, el cobre como tal empieza a oxidarse, pero muy lentamente. Y también se va a desarrollar un equilibrio entre la cantidad de cobre que se reduce y la cantidad de cobre que se oxida. Entonces, un experimento de esta naturaleza nos permite identificar, digamos, quién es más activo, qué metal es más activo que otro, ¿no? Y la diferencia de potencial que se desarrolla entre el metal y la solución no la vamos a poder medir, ¿no? No se puede medir ese potencial. Entonces, para poder medir la diferencia potencial entre dos puntos, ¿qué hacemos? Utilizamos un voltímetro. Y al utilizar un voltímetro para poder hacer esa medición, requiere cables que se conectan con los dos puntos, con el medidor. Entonces, si nosotros vamos a intentar medir esa diferencia de potencial entre el zinc, por ejemplo, y la solución unidos con cables, entonces hay una interferencia de las puntas, digamos, del medidor. Entonces, no, ese potencial exacto no se va a poder medir. Pero sabemos que se establece esa diferencia de potencial, ¿no? De manera natural. Entonces, sí podemos, por ejemplo,
comparar estos dos metales, cobre y zinc, y ver quién es más activo y quién es, digamos, más inerte. Y para poder tener una base de comparación, entonces se ha usado al hidrógeno, ¿no? Al hidrógeno, y de esa manera se han generado las tablas de potenciales de reducción. Y de esa manera se puede comparar, digamos, qué metal es que tiene más tendencia a la oxidación y qué metal tiene más tendencia a la reducción. Si nosotros unimos estas dos semiceldas, digamos, que hemos formado inicialmente, con el zinc y con cobre, para que pueda tener, digamos, un funcionamiento, nosotros necesitamos hacer una conexión entre ambas celdas. Y esa conexión lo podemos hacer mediante una solución. Una solución, y aquí en los extremos de este tubo podemos colocar, por ejemplo, una membrana conductora para que permita la transferencia de cationes y aniones. Entonces, si nosotros unimos esas dos semiceldas y colocamos un cable, podemos colocar un amperímetro y podemos determinar mediante el movimiento de la aguja del amperímetro en qué dirección está fluyendo la corriente, ¿no? Entonces, si la corriente va de izquierda a derecha, bueno, la aguja aparecerá hacia la derecha, ¿no? Pero eso, si hago lo contrario, entonces siempre va a haber un metal que se va a imponer, ¿no? Que va a ser mucho más activo y por lo tanto se va a oxidar y va a desprender electrones. Entonces la posición en realidad no tiene nada que ver con, digamos, el flujo de electrones que se va a determinar, y se puede con un amperímetro decir cuál de los metales se oxida y cuál de los metales se reduce, puesto que al poder determinar que hay un flujo de electricidad y saber de dónde viene, ya podemos saber, oye, tal metal es el que se oxida y tal metal es el que se reduce. ¿Por qué? Porque hay un flujo de electrones, ¿no? Este cobre ganará electrones y este zinc será el que los pierde. Entonces, mediante estas reacciones se pueden determinar cambios de las concentraciones de zinc. Fíjense ustedes, ¿qué importancia tiene esta conexión, por ejemplo, para que esto pueda funcionar? Si no existe esta conexión, no funciona. Y fíjense ustedes, ¿por qué no funciona? Si en un instante dado, aquí hay una solución 1 molar, entonces tenemos 1 mol de cationes zinc en la solución. Y si se oxida el zinc, entonces va a haber una carga más en la solución, pero que no tiene su contraparte, ¿no? Si acá tenemos una solución de sulfato de zinc, entonces habrá zinc y habrá sulfato. Si es 1 mol, entonces habrá 1 mol de cationes zinc y 1 mol de sulfato. Y si se desprende, digamos, un átomo y tenemos una carga, no tiene su contrapartida, digamos, ¿no? Que podría ser sulfato, cloruro, etc. Entonces, ¿qué función tiene esto? Justamente permitir que la solución en ambas partes sean eléctricamente neutras. Entonces, si aquí se desprende un catión, o sea, se oxida el zinc, necesita su carga contraria para que se neutralice y la solución esté eléctricamente neutra. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, si aquí tengo una solución de cloruro de potasio, entonces vendrá un cloruro.
y de esa manera se mantendrá eléctricamente neutro. Y en el otro caso, el cobre se reduce. Si aquí tenemos, por ejemplo, sulfato de cobre, entonces quedará un sulfato libre, pero esta solución es eléctricamente neutra. Entonces se necesita inmediatamente la carga contraria para neutralizar a ese sulfato. Entonces, por eso es que esto permite el funcionamiento y el mantenimiento de la pila. El funcionamiento de la pila para mantener eléctricamente neutra ambas soluciones. Bueno, ya desde un punto de vista más detallado tendríamos esto, ¿no? El zinc se rodea de cationes, ¿no? Debido a su oxidación y va desprendiendo acá electrones por esta oxidación. Pero que estos electrones no tienen capacidad de moverse a ningún lado porque no hay conexión. Lo mismo sucedería con el cobre, ¿no? El cobre tendería a reducirse y tendríamos sulfatos libres en la solución. Y acá tendríamos exceso de cargas positivas. Entonces, en cuanto estos dos metales se unen, y aquí tenemos un sistema de membranas, esto vendría a ser una membrana que permite el paso de ciertos iones. Entonces, cuando se hace la conexión, entonces inmediatamente va a haber un flujo de electrones, ¿no? Para permitir el movimiento electrónico y desarrollar las reacciones de oxidación-reducción. Entonces, fíjense ustedes, si en el lado derecho se produce zinc, entonces su contraparte, sulfato, no tendría su contraparte, ¿no? Entonces estos cationes zinc van a viajar a través de esta membrana para neutralizar al sulfato libre que se ha generado acá como consecuencia de la reducción del cobre. Entonces, los alambres que están unidos a los metales están conectados a un amperímetro y mediante el movimiento de la aguja de ese amperímetro puedo saber de dónde viene el flujo de electrones, ¿no? El circuito se cierra conectando a las dos soluciones con un puente que normalmente lo llamamos puente salino, pero hoy en día ese puente salino ya no existe, ¿no? No se puede usar acá una membrana conductora, que es en realidad un polímero, digamos, con ciertas características estructurales que permite el movimiento iónico a través de la membrana, ¿no? Ya es todo un avance tecnológico en ese sentido. Estas membranas han requerido muchísimo estudio para poder lograr hacer una membrana conductora de la electricidad. Hay membranas, como ustedes saben, por ejemplo, como la ósmosis inversa, ¿no? El tratamiento de agua usa también membranas, pero no son conductoras, ¿no?, de la electricidad. Entonces, los electrones en exceso que permanecen sobre el electrodo de zinc, cuando este zinc 2 penetra en la solución, encontrarán a dónde ir, ¿no?, a través de esa membrana o a través del puente salino. Entonces, ¿qué va a reducir, qué va a neutralizar el zinc? Al sulfato que ha dejado el cobre, ¿no?, como consecuencia de su reducción. Entonces, muy importante tener en cuenta que las soluciones son eléctricamente neutras. De no ser así, podemos medir un potencial, ¿no? Y eso no sucede nunca, ¿no? Bueno, todo sistema electrolítico tiene dos electrodos. Solamente hay dos polos, ¿no? Un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo
para un sistema de celdas es el ánodo, donde se lleva a cabo una reacción de oxidación, y el cátodo, donde se lleva a cabo la reducción. Estos son los polos para un proceso de reacción química espontánea, que es una celda galvánica. Una celda galvánica. Pero en el caso de un sistema electrolítico es lo contrario, ¿no? En un sistema electrolítico esto es lo contrario, ¿no? El ánodo es el polo positivo y el cátodo es el polo negativo. Y las reacciones son las mismas, ¿no? Profesor, Dígame. una consulta. ¿Por qué era necesario que las soluciones sean eléctricamente neutras? Porque tiene que haber cationes. Digamos, si tú tienes, por ejemplo, preparas una solución, sulfato de cobre, sulfato de níquel, esa sal es eléctricamente neutra, ¿no? O sea, tú cuando preparas, disuelves en agua, la sal es eléctricamente neutra, o sea, se disocia, digamos, el sulfato de cobre. Si se disocia todo, pues bueno, va a haber digamos, una mol de cobre y una mol de sulfato, ¿no? Si hay, puede haber, dependiendo de las cargas de los cationes o de los aniones, podemos tener, por ejemplo, cloruro de cobre, por ejemplo. Tengo una mol de cobre y tengo que tener 2 moles de cloruro, ¿no? Para mantener la solución eléctricamente neutra. Si eso no fuese así, entonces, si nosotros colocamos las dos puntas de un voltímetro, entonces aparecería un voltaje, ¿no? Y eso no sucede. Por eso es que las soluciones son eléctricamente neutras, ¿no? Ya, porque experimentalmente se ve que la solución es, o sea, como no hay voltaje, debe ser porque la solución es neutra entonces. Claro, por eso te digo, ¿no? Si tienes cloruro de cobre, si lo disuelves en agua, entonces, ¿qué tienes? El cloruro de cobre va a generar una mol de cobre 2, pero va a generar 2 moles de cloruro. Ajá, profe, y si por algún motivo no Pero eso es pusiera, eléctricamente neutro, ¿no? ajá, profe, pero ¿y si no pusiéramos el puente salino por algún motivo, se detendría la reacción? ¿O qué pasaría si no utilizáramos el puente salino o algo para que las soluciones sean eléctricamente neutras? ¿Qué pasaría? Si no hay puente salino, el proceso no va a desarrollarse. Y no va a desarrollarse porque, vamos a regresar. Digamos, si tú, bueno, acá mejor. Si tú quitas esto, en este otro caso se ve una membrana, si tú quitas esto, entonces, ¿cómo es que se puede neutralizar las soluciones? No habría manera de que se neutralicen y por lo tanto no habría manera de que esta reacción progrese, ¿no? Ok, Porque imagínate que quitas esto y tú accidentalmente colocas tu dedo acá, entonces sentirías un potencial, ¿no? Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque la reacción no progresa, ¿no? Para que esto progrese necesitamos hacer la conexión, ¿no? Cerrar el circuito. Y una manera, bueno, históricamente que se hizo podía ser a través de un vaso poroso o a través de un sistema que llamamos puente salino, ¿no? Pero ese puente salino ha ido quedando ya cada vez en la historia porque ahora pues los conocimientos avanzan, la ciencia de los polímeros ha permitido desarrollar esta membrana, ¿no? Que es conductora, ¿no? ¿Correcto? Y esta membrana hace lo mismo que este puente salino, ¿no? ¿Queda claro? Bueno, no sé quién fue el que intervino. sí, sí está claro. Bueno, entonces estas celdas tienen una representación, ¿no? Las celdas que hemos visto hace un momento del cobre en zinc se puede representar de esta manera, ¿no? A la izquierda, la reacción de oxidación y a la derecha, la reacción de reducción. Y bueno, se puede colocar
la concentración de la solución, lo mismo tanto en la zona anódica como en la zona catódica. Entonces, el potencial del electrodo es electrodo menos solución, ¿no? El potencial de la izquierda será el potencial del zinc y los cationes, ¿no? Lo mismo el potencial de la derecha será el potencial del cobre como catión y cobre metálico. Entonces también hay un potencial de contacto, ¿no? El potencial de contacto es, digamos, despreciable es esto, ¿no? Aquí hay una diferencia de potencial, aquí, en ambos. Eso es lo que se llama potencial de contacto. Pero ese potencial de contacto es despreciable, es muy pequeño, pero existe, ¿no? Entonces, lo que nosotros medimos como potencial de la celda va a ser el potencial de la derecha menos el potencial de la izquierda. Potencial de la derecha menos el potencial de la izquierda. Y cambios en el potencial electroquímico. El potencial de una celda puede cambiar o se puede modificar. Se puede modificar con cambios en el entorno de los electrodos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos cambiar las características del electrodo. Un mismo electrodo podría tener una superficie altamente pulida, podría ser una superficie corrugada, una superficie porosa, y esos, por ejemplo, esos cambios van a generar también alteraciones en el potencial del electrodo. También podemos modificar el potencial mediante la fuerza iónica, ¿no? Cambiando la concentración de las sales que están presentes. O también podemos cambiar o influenciar sobre el potencial con la solución. El tipo de solución también va a generar un potencial. No es lo mismo, por ejemplo, tener una solución como sulfatos o cloruros de cobre, zinc, etcétera, que tener soluciones complejas, ¿no? Por ejemplo, una solución amoniacal no genera una solución compleja de cobre. Pero en la medida que el cobre esté mucho más acomplejado en la solución, su disociación, es decir, para que pase a la solución es mucho más difícil. Entonces, si nosotros queremos tener cobre en la solución, muchas reacciones químicas de disociación tienen que suceder para poder lograr esto. Entonces, cuanto más compleja o más acomplejado esté este catión, bueno, más difícil será poder obtener un potencial importante. ¿Por qué? Porque su disociación, para que esto se pueda oxidar, es mucho más difícil, ¿no? También se puede alterar el potencial de un sistema modificando el pH de una solución. También. Entonces, por ejemplo, el potencial de contacto que hace un momento estábamos comentando, se puede ver en un esquema como esto, ¿no? Tenemos una solución acá de ácido clorhídrico, puede ser cualquier otro ácido, y aquí tenemos una membrana, y acá tenemos agua. Entonces, el ácido clorhídrico, esta solución, está disociada, y el hidrógeno, el protón, por su tamaño, tiene mayor movilidad iónica. El cloruro, por su tamaño, tiene menor movilidad iónica. Entonces, para un tiempo dado, en un tiempo dado habrá, debido a la movilidad iónica mayor del hidrógeno, más cargas positivas a la derecha que a la izquierda. Entonces, lo que va a generar es que se va a desarrollar un potencial, ¿no? Entre las cargas del hidrógeno y del cloruro. ¿Por qué? Porque uno es mucho más rápido que el otro, ¿no? Entonces, a esta diferencia de potencial que se genera es lo que llamamos potencial de contacto.
Y usted de repente se pregunta, pero ¿y eso para qué puede ser importante? ¿No? Claro, en muchos casos, digamos, de, de mediciones, digamos, a nivel de procesos industriales, tal vez no tenga mucha importancia, pero en procesos biológicos sí es crucial, ¿no? Sí es crucial, porque si eso falla en nuestro cuerpo, en las células, en los riñones, bueno, estamos hechos, ¿no? Entonces, estos procesos, digamos, son relevantes en otros tipos de conocimiento, como por ejemplo en los procesos biológicos, ¿no? Y aquí están las razones, ¿no? Cómo es que se va a generar ese potencial a través de esta membrana, ¿no? Es una membrana que está en nuestro cuerpo, ¿no? Que está sucediendo ahorita mismo, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, las diferencias de movilidades es lo que permite generar una zona positiva y una zona negativa a través de la membrana. La diferencia de potencial, una vez que se establece, actúa desacelerando a los, digamos, cationes más rápidos. En este caso, esta carga negativa va a generar una atracción a esta carga positiva. Entonces el hidrógeno ya no se va a poder también mover tan rápidamente, ¿no? Inicialmente será rápido, pero luego que se establecen estas cargas como un polo a la izquierda negativo y un polo hacia la derecha positivo, veamos de esa manera, entonces esto se va a atraer. Entonces la movilidad del hidrógeno también se va a restringir. Y por lo tanto, va a haber una diferencia de potencial en torno a esa membrana. El potencial de contacto puede reducir utilizando un puente salino con un electrolito muy concentrado. Bueno, aquí hay algunas convenciones en cuanto a cómo se debe tener en cuenta a las celdas galvánicas, ¿no? Podemos emplear un voltímetro y medir la fuerza de la celda. Al hacer la medición encontramos cuál de los electrodos es positivo y cuál es negativo, ¿no? Por la polaridad. Entonces podemos definir rápidamente dónde se está llevando a cabo una oxidación, polo negativo. Dónde se está llevando a cabo ya la reacción de reducción, polo positivo o negativo, perdón, polo anódico, negativo, y catódico, reducción positiva. Entonces, esta información automáticamente a partir de este voltímetro nos está indicando en qué dirección está el flujo de electrones. Entonces, si nosotros armamos la celda anterior, tendríamos zinc, cobre, el zinc que se oxida y el cobre que se reduce. Y, por ejemplo, esta reacción uno se da cuenta, pero esta reacción, ¿dónde es importante? ¿Por qué puede ser importante? Por ejemplo, cuando se purifica la solución en Cajamarquilla, en la refinería Cajamarquilla, para hacer la electrólisis final para la obtención del zinc metálico, en la solución tenemos cobre. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos polvo de zinc, añadimos a la solución polvo de zinc para reducir al cobre, y el cobre termina siendo un lodo. Y ese cobre que, digamos, no está en cantidades importantes, pero sí es un contaminante. Y al final podemos obtener un zinc con cobre que ya lo vuelve impuro, ya le hace perder su valor, ¿no? Entonces, añadimos polvo de zinc y se desarrolla esta reacción en la solución. Y precipitamos al cobre. Excelente, ¿no? Entonces, estas reacciones son de suma importancia. Aquí ya no estamos hablando de una celita, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares que se generan como consecuencia
de utilizar inteligentemente el conocimiento, en ese caso, para purificar esa solución, quitar al cobre y tener una solución rica en sulfato de zinc y obtener por una electrólisis zinc de alta pureza. ¿Qué les parece eso? Excelente, ¿no? Entonces, en la otra semana vamos a ver electrólisis. Ahorita estamos hablando de reacciones espontáneas como esta, ¿no? Que se aplica pues muchísimo en la industria minera para enriquecer la solución, ¿correcto? Y de esa manera poder tener un metal altamente puro, con 4 nueves, que es lo que se exige a nivel mundial. Bueno, por ejemplo, el cobre, cuando nosotros ya lo comparamos con el hidrógeno, podemos medir su potencial y nos da 0.34. Y del zinc nos da menos 0.76. Entonces, si nosotros restamos lo que hemos puesto derecha menos izquierda, este potencial de esta reacción nos da 1.1 voltios. 1.1 voltios. Y a partir de ese voltaje podemos calcular, podemos hacer otros cálculos, ¿no? Como por ejemplo calcular o cómo podemos hacer, por ejemplo, para variar este potencial está sujeto a la concentración de los cationes cobre y zinc. En este caso es 1.1 cuando la concentración es 1 molar, pero podemos hacer cambios en estas concentraciones. Podemos tener concentración de cobre, no necesariamente 1. Podemos tener concentraciones diferentes en ambas celdas y podemos modificar este potencial. Y eso ya lo hacemos con la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces aquí es donde ya nace la celda de hidrógeno, que es la celda que en vez de tener una celda de cobre para ver quién es más activo, entonces ya hacemos una comparación para tener un valor como el potencial que puede tener el cobre, el zinc o cualquier otro metal y poder decidir si es un metal muy activo o si es un metal inerte, por ejemplo, tipo platino, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a un acuerdo internacional, las reacciones del electrodo se escriben como reducciones de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, podemos tener así, ¿no? Zinc, que da el zinc 0, cation a zinc 0. Este es su potencial electrodo de zinc, electrodo de referencia, el hidrógeno, y la celda será esto, ¿no? Entonces, mediante la celda de referencia de hidrógeno podemos ir determinando cuál es el potencial cuando la concentración es 1 molar, ¿no? Lo mismo podemos hacer para el cobre, etc. Y bueno, para todas las tablas de potencial de reducción u oxidación que ustedes conocen, ¿no? Bueno, la otra forma de ver estas reacciones químicas espontáneas es a través de la ecuación de Nernst, ¿no? Cómo las concentraciones pueden afectar al potencial. Podemos hacer cambios en la concentración y modificar el potencial. Para una reacción química, el potencial o el cambio de energía libre está dado de esta manera, ¿no? El cambio de energía libre estándar más esto, que viene a ser la actividad de los productos entre la actividad de los reactivos. Pero la energía libre está relacionada con el potencial, ¿no? De esta manera. Entonces, si reemplazamos la energía libre por el potencial, podríamos tener esta relación que está acá, que es la ecuación de Nernst. Si no, digamos, no se cae en un error grande si podemos usar la concentración. Entonces, esto nos permitiría definir el potencial de esa celda, ¿no? Y podemos sacar libremente
preparar la solución con distintas concentraciones y ver cómo afecta la concentración en el voltaje. Y más aún, lo más interesante, ¿no? Podríamos saber cuánto es ese valor antes de construir la pila, ¿no? Aplicando esta relación. Y esta ecuación también nos permite encontrar la constante de equilibrio de la reacción, ¿no? Y cuando encontramos la constante de equilibrio, cuando el potencial de la celda es cero, ¿no? El cambio de energía libre es cero, y de ahí obtenemos la constante de equilibrio. ¿Correcto? La constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio vendría a ser esto, ¿no? Si aplico esto, bueno, esto vendría a ser esta relación, ¿no? Con estos cambios. Y de ahí puedo sacar cuál es el potencial, porque este potencial es cero. Sí, eso sí lo sabemos, ¿no? Porque en el caso de cobre y zinc es 1.1, ¿no? Es a 298. Y si nosotros vemos la ecuación de Nernst y la analizamos con más detalle, nosotros también podemos modificar el potencial cambiando la temperatura de la celda, no solamente la concentración. O sea, tenemos dos opciones, ¿no? Cambiar la temperatura y también cambiar las concentraciones. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que ya espero que ustedes lo puedan analizar. Miren, aquí hay mucho más, señores. ¿Cómo se llama? Este PPT tiene casi 90 diapositivas, o sea, necesitaríamos por lo menos 4 horas para poder terminar esto, pero es muy difícil, solamente tenemos 2 horas, ya van a ser ya las 10, entonces yo les invoco a ustedes que puedan continuar leyendo y ya empezar con los trabajos, ¿correcto? El trabajo sí o sí va a ser en la semana 6, ¿no? Presentación del PDF y la exposición que cada grupo va a hacer, ¿no? Entonces, lean ustedes todo lo que yo he puesto allí. Hoy no es un trabajito al azar. Yo estoy pensando en la posibilidad de que ya muchos de ustedes van a terminar y puedan desarrollar tal vez su tesis, ¿no? Claro, no necesariamente con temas electroquímicos, pero cada vez que necesitan, digamos, un recurso por aprender, entonces espero que en este curso lo logremos, ¿no? Como, por ejemplo, acostumbrarse a trabajar con referencias bibliográficas, porque en la tesis le van a pedir así, ¿no? En la tesis, profesor, ya está mi tesis. Muy bien, vamos a pasarle por el URCO. ¿Sabe qué, señor? Su tesis no sirve por el momento, ¿no? Pero ¿cómo? Pues bueno, ¿no? Simplemente usted copió, pegó y bueno, y el URCO le dice que no, ¿no? Y su felicidad, porque usted pensaba que ya sustentaba, tiene que volver a modificar. Entonces, todas esas cosas ya tienen que ir ustedes pensando para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y una forma de hacer las cosas bien es hacer bien desde el inicio, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. A muchos, bueno, han estado en fenómenos también. Y seguir adelante, ¿no? Pongan todo su mejor esfuerzo. Esperemos que todo esto ya siga pasando paulatinamente, podamos seguramente volver nuevamente a la universidad. Antes, este curso, bueno, a mí siempre me ha gustado ir a la cancha, y siempre también hemos hecho visitas con este curso, ¿no? Hemos ido a Refinería Cajamarquilla, otras veces hemos ido fuera de Lima, ¿no? Para aprender más, ¿no? En la cancha. Pero esperemos que pronto se pueda volver a ello también. Muy bien, entonces, jóvenes, les invoco a que ustedes puedan entrar al Moodle, ahí tienen las claves, y hay como un compañero dijo que si ha entrado, ha podido bajar, ahí tienen videos también que pueden ir reforzando el conocimiento. Muy bien, entonces la próxima semana nos volvemos a ver, que tengan un buen fin de semana, una semana tranquila por estos temas religiosos, y ya nos estamos encontrando el día martes para ver un poco de lo que es
el tema de la electrólisis. Un abrazo. Buenos días. Pero Hasta luego, profesor.